Este chico murió cientos de veces durante 12 años. En sus sueños, está atrapado en un mundo de bestias demoníacas. Cada vez que moría, volvía a su habitación. Esta rutina agotadora lo hizo renacer en el mundo de sus pesadillas, el reino demoníaco, pero ahora todo era real, y solo existe una forma de sobrevivir. Bohin necesita cazar bestias demoníacas, porque con cada presa, puede devorar a las criaturas y volverse más fuerte. En otras palabras, este tipo puede evolucionar infinitamente como un cazador de bestias. En un bosque oscuro, árboles retorcidos se extienden por todas partes. Por todo el cielo, nubes extrañas hacían el ambiente aún más pesado. En este mundo, una criatura horrenda aparece con un cuchillo clavado en el pecho. Al ser atrapado, queda aprisionado en la boca del monstruo sin poder escapar. Entonces la criatura avanza hacia él, cerrando su boca con todas sus fuerzas. Después del golpe, todo lo que se puede ver es una mancha de sangre. De repente, se despierta asustado en su cama, saliendo de una pesadilla. Sintiendo un dolor muy fuerte, se lleva la mano al cuello. Entonces se lamenta de que esa misma pesadilla le ha estado ocurriendo durante 12 años. Ya de día, la escena cambia a la ciudad y su rutina normal. Sentado en su escritorio, dibuja al monstruo de su sueño en un cuaderno. Levantándose de la silla, se apoya en la mesa, luciendo bastante cansado. Detenido allí, observa el desorden que se extiende por toda la habitación. En eso, se dice a sí mismo que está muy cansado de toda la situación, porque cuando duerme, siempre es enviado de vuelta a la pesadilla. Al recibir un golpe fatal, siempre acaba regresando a su realidad. En la cama, se sienta, sin poder encontrar una manera de dormir bien. Entonces demuestra toda su frustración, como si maldijera por el cansancio. Para dejar de morir, entrenó artes marciales, esgrima y supervivencia en la selva. Durante 12 años se esforzó, haciendo todo lo que podía para sobrevivir. Gracias a eso, comenzó a contraatacar, acertando un golpe al monstruo, pero de vuelta a la realidad, sigue cansado y con el mismo problema. Entonces se da cuenta de que la verdadera dificultad es la propia hora de dormir. En un recuerdo, la doctora le dice que encuentre algo que le guste hacer. Se queda pensando en esa sugerencia, intentando encontrar algo que le guste. Mirando su habitación, dice que lo único que quiere es dormir. Su único deseo es poder dormir profundamente al menos una vez en la vida. De repente, un hilo de sangre comienza a escurrir de su nariz. Asustado, ve cómo el sangrado aumenta, manchando toda su cara y mano. Con los ojos muy abiertos, se queda en shock por lo que está sucediendo. Perdiendo la conciencia, se desploma en el suelo. Se pregunta qué pasó, sintiendo su cuerpo mucho más ligero. Al darse cuenta de que durmió bien, comienza a entender lo que pudo haber pasado. Entonces se pregunta si realmente murió en el mundo en el que vivía. En eso, comienza a estar seguro de que este lugar es su nueva realidad. Sentado contra un árbol, entiende que está en el mundo de las pesadillas. Llevándose las manos a la cabeza, se queda impactado por la terrible conclusión. De repente, percibe un movimiento extraño y se pone en alerta. Detrás de él, una criatura gigante con cuerpo de serpiente surge de entre los árboles. Escondido, reflexiona que con toda esa sangre perdida, no debería estar vivo. Recordando su cuerpo caído, está seguro de que realmente podría estar muerto. Arrodillado en la raíz del árbol, piensa en las consecuencias de esta nueva situación. Poniéndose de pie, se da cuenta de que si muere aquí, no haya dónde regresar. Mirando hacia adelante, acepta que este lugar es su nueva realidad. Él sabe exactamente lo que necesita hacer para poder sobrevivir en este mundo peligroso. Pensando en la situación, decide que lo mejor es no luchar contra ellos ahora. Permaneciendo en silencio, analiza qué hacer antes de tomar una decisión. Sacando su arma, siente un extraño y diferente deseo de luchar. Entonces decide no huir, volteándose para encarar a la criatura de frente. Se pregunta si es porque durmió bien o porque su cuerpo es joven. Viendo su actitud, la criatura avanza con todo en su dirección para atacar. Con la mano firme en el arma, siente que todo su cuerpo le pide luchar. Entonces se prepara, decidido a luchar y también a sobrevivir. Lanzándose al ataque, acierta de lleno un poderoso golpe al monstruo más grande, y con un solo golpe, derrota a la criatura fácilmente. Tras la lucha, se queda de pie frente al cuerpo derrotado del monstruo. En el cielo, varios haces de luz aparecen y descienden hacia el bosque. Sacando su arma, se arrodilla junto a la criatura derrotada. Desde el interior del cuerpo, comienza a extraer un núcleo de apariencia extraña. Sosteniendo el objeto en su mano, lo observa por un breve momento. Analizando el objeto, lo acerca a su rostro y parece examinarlo con atención. Entonces muerde el núcleo, comenzando a comerse esa cosa sin dudarlo. De pie en el bosque, mira a su alrededor, quizás sintiendo algún efecto diferente. Entonces se dice a sí mismo que sobrevivirá a toda costa en este mundo. Comenzando a correr,
decide que primero necesita seguir con su plan. Afirma que necesita ir a un lugar despejado, corriendo en esa dirección. Sentado en la rama de un árbol, aprovecha la luz del sol para descansar. Por la mañana, el sol ilumina los árboles, trayendo un poco de paz y tranquilidad. Cerrando los ojos, por fin consigue relajarse en un lugar seguro y entonces muestra una leve sonrisa, pareciendo mucho más calmado y tranquilo. Dice que tuvo un sueño perfecto y ahora se siente mucho mejor. En el cielo, las hojas vuelan con el viento, marcando el paso del tiempo. Un mes después, lucha contra un monstruo en medio del bosque. Aunque tiene ganas de pelear, afirma que no busca ninguna riña. Junto a una criatura caída, reflexiona sobre no arriesgar la vida por diversión. Pero, recostado en un árbol, sabe que no puede evitar la necesidad de luchar. Dice que tiene hambre y que solo caza cuando necesita comer. En un movimiento rápido, avanza y acierta un golpe en su objetivo. Desde dentro del monstruo, ve que puede obtener un nuevo poder de ahí. Sin pensarlo dos veces, empieza a comerse el núcleo de la criatura abatida. Entonces dice que, al consumir eso, existe la posibilidad de obtener poder. Sentado en el bosque, piensa que comer los núcleos facilitó su adaptación. En eso, recuerda que también descubrió otra cosa importante. Tomando un colgante, ve que el cuerpo era de un mercenario. Analizando la ficha, confirma que es un mercenario de tercera clase. Entonces se da cuenta de que la existencia de esa identificación era muy importante, pues eso significaba que existían otras personas viviendo en este mismo mundo. Mirando la luz al final del bosque, finalmente ve una esperanza, pero de repente, nota algo extraño y se detiene al instante. Asustado, salta hacia atrás y se pregunta qué era aquello. Mirando al suelo, se da cuenta de que encontró una trampa de caza. Entonces se da cuenta de lo que significaba la presencia de esa trampa. Saltando de nuevo, entiende que puede haber gente cerca de allí. Corriendo en dirección a la luz, avanza para salir pronto de ese bosque. Al llegar a un claro, divisa una pequeña casa de madera justo allí. Con los ojos bien abiertos, se sorprende al ver que es una casa. Al llegar a la casa, golpea la puerta para ver si hay alguien adentro. Pregunta si hay alguien allí, pero nadie parece responder a su llamado. Dentro del lugar, encuentra un libro de aspecto antiguo sobre la mesa. Tocando el objeto, intenta descubrir qué es ese misterioso libro. Hojeando las páginas, ve que es un registro sobre el reino demoníaco. Leyendo el contenido, se sorprende mucho con la información que encuentra. Se da cuenta de que la historia de ese lugar fue escrita con muchos detalles. En ese momento, entiende que ese libro es lo que necesita para poder sobrevivir. De repente, oye el sonido de pasos viniendo en su dirección. Un hombre mayor aparece, preguntando bruscamente quién es él. Apuntándole con una ballesta, le dice que responda o le hará un agujero en la cabeza. Entonces se da cuenta de que el hombre debe estar pensando que es un ladrón. Intentando explicarse, dice que entró allí solo por pura curiosidad. Pero el hombre le ordena que se largue, diciendo que no tiene nada que ver con él. Él dice que entiende la situación, pero sigue quieto mirando el libro. Con la mano en el libro, insiste en que necesita llevarse ese importante objeto. Entonces pregunta si puede tomar prestado el libro, ofreciéndose a pagar. El hombre mayor lo encara, preguntándole qué haría si se negara. Piensa que necesita mucho ese libro para sobrevivir en este mundo. Preparándose para luchar, coloca la mano en su arma en la cintura. Entonces se da cuenta de que tal vez tenga que convertirse en un ladrón para conseguirlo. Encarando al hombre, se prepara para la pelea, listo para sacar su arma. Mientras tanto, el viejo cazador sigue apuntando con la ballesta, sin bajar la guardia. Piensa que, aunque no conoce la fuerza del viejo, no siente que vaya a perder. El viejo entonces parece cambiar de idea, mostrando una leve sonrisa en el rostro. Bajando el arma, se presenta ante el joven, diciendo que se llama Heitor. Sorprendido, el joven baja la guardia y se presenta como Kim Woo-jin. A Heitor le parece un nombre peculiar, y le pide que lo llame Jin. Jin entonces se da cuenta de que su nombre parece ser muy difícil de pronunciar. Heitor dice que el libro es valioso, pero le permite quedarse para poder leerlo. A cambio, Heitor le pide ayuda con algunas tareas, y Jin le agradece la oportunidad. Durante la noche, la pequeña casa en el bosque queda completamente rodeada por la neblina. Con un caldero en el fuego, termina quedándose en la casa del viejo cazador. Sentado a la mesa, Heitor le ofrece un plato de comida, diciéndole que coma. Al recibir la comida, se sorprende de tener una sopa después de tanto tiempo. Al probar la comida, la encuentra deliciosa e incluso se emociona. Al día siguiente, le pregunta a Heitor si va a salir, y él lo confirma. Heitor entonces dice que va a vengar a la bestia que mató a sus compañeros. Él entonces reflexiona que la criatura debe ser aterradora, ya que Heitor es fuerte. Saliendo por la puerta, Heitor parte a la cacería,
dejando al joven solo. Aprovechando el tiempo, vuelve a leer el registro del reino demoníaco. Leyendo el libro, descubre que toda la historia comienza con el Imperio del Norte. El rey de este imperio fue cegado por la codicia y buscó un poder prohibido. Él entonces usó un portal del que decían que poseía la verdad de todas las cosas. A partir de ese día, un gran desastre comenzó en todo el mundo. Poderosas bestias salieron del portal, transformando el norte en un reino demoníaco. Los humanos entonces formaron una alianza, construyendo una barrera para impedir la expansión. Cerrando el libro, lo coloca sobre la mesa después de leer toda la información. Con la mano en la barbilla, reflexiona que allí hay muchas cosas que puede usar. Entonces se da cuenta de que las bestias se debilitaban a medida que se acercaba a la luz. De vuelta en el bosque, Heitor corre a toda prisa, regresando a casa muy rápido. En eso, se pregunta qué tan profundo estaba realmente en el reino demoníaco. Entonces comienza a pensar qué tan fuerte es realmente en este nuevo mundo. Cerca de allí, una manada de lobos corre a alta velocidad por el bosque. Siendo perseguido, Heitor corre a toda velocidad, preparándose para el combate con su ballesta. Las criaturas saltan en su dirección, rodeando al viejo cazador para un ataque. Se detiene de repente, plantando los pies en el suelo para poder contraatacar. Saltando en el aire, dispara varias flechas a la vez en su dirección. Pero los monstruos esquivan los golpes, avanzando sin ninguna dificultad contra él. Sin poder reaccionar, grita desesperado, viendo que no hay forma de escapar. De repente, Jin aparece en el lugar, mientras Heitor es lanzado hacia atrás. Sosteniendo su arma, se prepara para el combate contra la manada. Gritando desesperado, Heitor le ordena a Jin que huya porque el lugar es muy peligroso. Sin hacerle caso, avanza pasando de largo junto al viejo cazador en apuros. Viendo al joven avanzar, Heitor se sorprende con esa actitud inesperada. Con el rostro serio, continúa corriendo en dirección a la manada de lobos. Tomando impulso, pisa con fuerza el suelo para saltar enseguida. Saltando muy alto, pasa por encima de los monstruos para atacar por sorpresa. Tomado por sorpresa, el hombre lobo mira hacia arriba sin tiempo para reaccionar. Descendiendo con todo, le asesta un poderoso golpe con su arma a la criatura. Dándole de lleno, el golpe atraviesa el cuerpo del monstruo sin detenerse. Con el impacto, la criatura cae al suelo mientras los otros solo observan. Viendo la escena, el otro monstruo de la manada se gira en dirección al joven. Completamente impactado, Heitor se queda sin palabras ante lo que acaba de presenciar. Entonces pregunta cómo Jin derrotó a un hombre lobo de un solo golpe. Volteándose hacia Heitor, lo llama por su nombre para iniciar la conversación. Con sangre en el rostro, Jin pregunta si esa criatura es realmente una bestia fuerte. Heitor le pregunta si de verdad quiere saber si los hombres lobos son realmente fuertes. Con una mirada seria, él confirma que sí, y que son muy fuertes. Al oír la respuesta, Jin solo dice que entiende la gravedad de la situación. Dándose la vuelta hacia la manada, dice que escuchará los detalles después de pelear. Enseguida, el resto de las criaturas avanza corriendo hacia ellos sin parar. Piensa que, aunque sean débiles, son 40 y pueden ser bastante peligrosos juntos. Trazando una estrategia, decide cortarle la garganta al más fuerte para asustarlos. Con la mirada fija, busca en medio de la manada a su verdadero objetivo. Justo al frente, encuentra al líder, que era mucho más grande que los demás. Preparando su golpe, dice que ese es el primero que debe matar. Al ver la amenaza, la criatura lo mira fijamente con los ojos brillando de pura ira. Él entonces le devuelve la mirada, centrándose totalmente en su objetivo sin mostrar miedo. En eso, la criatura parece dudar, girando el rostro hacia un lado por un momento. De repente, el monstruo se sorprende por algo que lo deja atónito. Al girar la cabeza, termina golpeando a un lobo más pequeño a su lado. Asustado, el lobo de repente comienza a huir. Con esto, la manada entera queda completamente confundida, sin saber qué hacer. Viendo a la manada huir, Jin se queda quieto observando la escena desde lejos. Heitor entonces se pregunta cómo los lobos, conocidos por su valentía, huyeron. Con la mano en la barbilla, parece analizar la actitud del líder. Corriendo sin parar, el líder de la manada huye rápidamente por el bosque. De vuelta en la cabaña, el tiempo pasa y ya es de noche. Heitor le explica que la recompensa por el hombre lobo era de 40 monedas de oro. Él pregunta si eso es mucho dinero, y Heitor confirma que es bastante. Se sorprende al saber que esa cantidad es suficiente para vivir 7 años. Mirando el cuerpo, reflexiona sobre el valor de la recompensa recibida. Entonces muestra una leve sonrisa, como si tuviera una nueva idea. Se da cuenta de que puede ganar mucho dinero matando a otros monstruos similares. Sobre el cuerpo del monstruo, una bolsa con monedas representa todo el pago. Heitor le entrega varios artículos como pago, incluyendo piel,
carne y un mapa. Entonces le dice que lleve todo a la aldea de los pioneros para encontrar a Jacob. Dándole otra bolsa de monedas, le dice que Jacob pagará bien por la piel. Heitor explica que Jin se lo merece todo, pues fue él quien mató al monstruo. Extendiendo la mano, se prepara para despedirse del muchacho. Le agradece mucho por la venganza, esperando que puedan volver a encontrarse algún día. Entonces ambos se dan la mano, sellando el acuerdo y su nueva amistad. Con una mirada sincera, Jin agradece toda la ayuda que recibió de él. Después de la despedida, la escena cambia al exterior de la casa. Ya con sus cosas, sale de la casa, mientras Heitor lo ve partir. Cargando sus pertenencias, sigue por el camino, comenzando su nueva jornada en solitario. Mientras camina, el lobo de antes lo observa desde encima de una gran roca. El animal le devuelve la mirada, como si analizara su presencia allí. Mostrando los dientes, la criatura le lanza un gruñido amenazante. Al llegar a su destino, divisa el gran portón de la aldea de los pioneros. Llegando a su destino, finalmente observa la aldea de los pioneros de cerca. Al pasar por el portón, habla con el guardia y nota que el lugar es muy concurrido. Caminando por las calles de la aldea, atrae la atención de todos los habitantes. En eso, dos hombres lo miran con desconfianza, observando cada paso que da. Entonces se da cuenta de que todos lo están observando, quizás por ser un extraño. Reflexionando sobre la situación, entiende que las personas son más peligrosas que los monstruos. Viendo el letrero de una taberna, decide entrar para buscar información. Al entrar al lugar, nuevamente se convierte en el centro de atención. Un hombre grande lo observa pasar, midiéndolo de pies a cabeza. Al llegar a la barra, el cantinero le pregunta si quiere una cerveza. Rechazando la bebida, pregunta si alguien sabe dónde encontrar a un hombre llamado Jacob. El cantinero entonces se gira, señalando a la persona que estaba buscando. Con un cuchillo en la mano, el hombre se presenta como Jacob, con aspecto de estafador. Jin dice que Heitor lo envió allí para vender una piel de hombre lobo. Dejando caer el cuchillo, Jacob pregunta si Heitor realmente mató a un hombre lobo. Se da cuenta de que Jacob asumió que fue Heitor y decide no decir nada más. Cuando abre el paquete, Jacob se queda impactado al ver una piel de hombre lobo. Todos en el bar comentan que, aunque esté viejo, Heitor sigue siendo Heitor. Con una sonrisa en el rostro, Jacob demuestra toda su satisfacción con el artículo. Uno de los hombres dice que ya se lo esperaba, pues sabía que lo conseguiría. De repente, un grupo de hombres se aproxima y comienza a rodearlo. Sin entender, le pregunta a los hombres qué están haciendo allí. Vistiéndose con la piel, Jacob le ordena que se vaya para perdonarle la vida. Confirmando que es un estafador, se pregunta si Jacob siempre fue así. Jacob le ordena que se calle, diciendo que solo hizo una inversión en Heitor. Él entonces dice que necesita la piel para compensar sus pérdidas. Con una mirada seria, se pregunta si debería matar al hombre en ese mismo instante. Apretando el puño, decide que no debería matar a alguien por una piel. Le arroja una bebida a la cara de un hombre, diciéndole que tiene suerte. Jacob le ordena al chico que no se haga el listo y que se vaya de allí. En silencio, se limpia la bebida que escurría por su rostro. Él entonces se levanta, dándole la espalda a Jacob y sus secuaces. Arrojando la bolsa y el mapa al suelo, comienza a salir del bar. Jacob dice que fue una buena elección, mientras sostiene la bolsa de monedas. De repente, Jacob gira el rostro hacia un lado, mirando en dirección a la puerta. Dándose la vuelta, coloca un armario en la puerta para bloquearla, sorprendiendo a todos en el bar. Entonces llama a Jacob, que lo mira sin entender. Luego le dice que para dar un golpe, es mejor ir directo al cuello. Jacob se retracta de lo dicho, afirmando que él no conoce el valor de la vida. En eso, el grupo de hombres avanza para atacar, todos a la vez. Gritando que muera, uno de los secuaces se lanza con todo. Él se prepara para la pelea, asumiendo una postura firme de combate. El hombre intenta un golpe, pero él lo bloquea con un movimiento rápido y ágil. El secuaz grita que es fuerte, mientras intenta sujetar su arma. Él entonces mira fijamente al enemigo, listo para terminar el combate de una vez por todas. Atacando con velocidad, derriba a un secuaz mientras los otros avanzan juntos. Un hombre intenta tomarlo por sorpresa y lanza un golpe con su hacha, pero él lo esquiva por poco, haciendo que el golpe destruya el suelo de madera. Pateando la tapa de una mesa, le da de lleno en el rostro al enemigo. Al recibir el golpe, el hombre maldice de dolor por el impacto inesperado y Jin lo corta. Con el rostro manchado de sangre, continúa luchando sin dudar. Sosteniendo la piel, Jacob se pregunta de dónde salió un monstruo como él. En medio de la pelea, Jacob piensa que no habría reconocido a un luchador tan fuerte. Siendo rodeado de nuevo,
dos hombres se lanzan hacia él con sus dagas. Él entonces se gira, acertando un golpe en uno de sus atacantes. Con mucha fuerza, su golpe impacta el pecho del hombre y lo derriba. Con un golpe final, acierta al último secuaz, que cae al suelo. Terminando la pelea, se queda parado frente a los cuerpos caídos de los hombres. Con un corte en el rostro, encara al resto del grupo sin retroceder. Asustado, Jacob grita desesperado para que todos sus hombres huyan de allí. Entonces los dos comienzan a correr en pánico, intentando escapar lo más rápido posible. Con la prisa, terminan lanzándose contra la ventana y rompiéndolo todo. Ya afuera, Jacob cae al suelo, mirando hacia arriba con miedo. Con los ojos muy abiertos, se pregunta qué era esa criatura. Justo después, un lobo rojo aparece, dejándolo sin entender nada. Acercándose, Jin se pone delante del hombre para protegerlo. Mientras el lobo avanza, todos los hombres se encogen de miedo detrás de él. Mirando fijamente a la criatura, se queda sin entender lo que estaba pasando. Pero de repente, el lobo comienza a ladrar, moviendo la cola como un perro. En eso, se pregunta si ese sería el lobo rastreador del bosque. El lobo entonces le devuelve la mirada, como si confirmara su sospecha. Él le pregunta si el lobo vino allí para morir como los otros. Al oír la pregunta, el animal cierra los ojos, como si se hubiera ofendido. Entonces se tira al suelo, comenzando a llorar y a rodar de un lado a otro. Continuando la escena, se da la vuelta y muestra las orejas como pidiendo disculpas. Enseguida, se acuesta boca arriba, actuando como un perro. Jacob y sus hombres se quedan quietos, sin entender nada de lo que estaba pasando. Jin también se queda confundido, preguntándose a qué se debía todo ese comportamiento extraño. Sudando frío, el lobo parece tener mucho miedo de toda la situación. Mirando a los hombres, los señala, quizás dándole alguna orden al lobo. Con una mirada seria, le dice a la criatura que vaya a morderlos a todos. La pequeña ardilla que antes huía, de repente adopta una mirada amenazante. Avanzando para el ataque, salta en dirección a uno de los hombres. La criatura entonces le muerde la cabeza al hombre, que grita de dolor y desesperación. En medio del caos, todo lo que se ve es la silueta de la criatura. Él entonces elogia al animal, diciéndole que hizo un buen trabajo. Asustado, Jacob se encoge en el suelo, viendo a la criatura atacar a sus hombres. El animal muerde a uno de los secuaces, lanzando su cuerpo a un lado. Sin saber qué hacer, Jacob se da cuenta de que necesita salir de esa situación. Al observar al hombre, se da cuenta de que es solo un idiota cualquiera. Entonces Jacob se inclina, implorándole que le perdone la vida. Sudando frío, piensa que la venganza solo vendrá después de escapar. Él entonces clava su arma en el suelo, justo frente al rostro de Jacob. Con la cara ensangrentada, Jacob se queda paralizado de miedo por esa actitud. Se acerca, sosteniendo su arma mientras el hombre le suplica por su vida. Con una mirada seria, se queda pensando qué hacer con ese desgraciado. Entonces reflexiona sobre quién se cree Jacob que es para actuar de esa manera. En un recuerdo, un hombre le pide que lo perdone solo por esa vez. Recuerda al gerente diciéndole que entendiera la situación de la empresa. Recuerda que en ese entonces, no tuvo más opción que aceptar. Se da cuenta de que, al aceptar, el salario que se había retrasado una semana, se retrasó aún más. En el recuerdo, le pregunta al gerente por su salario de ese mes. El gerente entonces se da la vuelta con un palo de golf, llamando al joven mocoso. Gritándole, el gerente lo trata como si fuera una persona egoísta. De vuelta en el presente, recuerda cómo se sintió como una mierda en la miseria. Piensa que en aquella época, terminó aprendiendo una lección muy valiosa. De repente, Jacob adquiere una mirada aterradora, mostrando una extraña sonrisa. Con la cara ensangrentada, ríe de forma siniestra, preparándose para atacar. Avanzando por detrás, saca una daga, listo para asestar un golpe. Gritando, se lanza con todo, intentando darle de lleno al joven. Pero él se da la vuelta a tiempo, esquivando el ataque con un movimiento rápido. Entonces sujeta el brazo de Jacob, diciendo que son basuras como él. Luego dice que son personas que no conocen el significado del remordimiento. Con el rostro ensangrentado, Jacob maldice, demostrando todo su odio. En un movimiento rápido, le asesta un golpe fatal, lanzando al hombre lejos. Después del golpe, todo lo que se puede ver es la cabeza decapitada de Jacob. Con la cara ensangrentada, dice que esta vez las cosas serán diferentes. Luego pisa la mano de Jacob, diciendo que nunca va a aceptar ese trato. Girando el rostro, se prepara para encargarse de lo que quedaba por resolver. Se pregunta qué debería hacer con el lobo que todavía estaba allí. La criatura deja una bolsa en el suelo, como si quisiera seguir con él. Dentro de la bolsa, ve varias monedas de oro brillando como un tesoro. Volteándose hacia el lobo, se queda pensativo, sin saber qué hacer. Entonces le pregunta al lobo si quiere acompañarlo en su viaje. Feliz con la respuesta, la criatura se frota contra él,
como si fuera un perro. Entonces le hace una caricia en la cabeza al animal, mostrando una leve sonrisa. Él entonces acepta al lobo, diciéndole que ha tomado una decisión muy sabia. Acariciando al animal, le dice que cree que los dos se llevarán bien. La escena cambia, mostrando la gran muralla de una ciudad enorme. En el cielo, el sol brilla, indicando el comienzo de un nuevo día. Despertando en su habitación, se sienta en la cama mientras el lobo duerme. Con una leve sonrisa, se da cuenta de que finalmente tuvo una noche de sueño perfecta. Luego se estira, sintiéndose totalmente renovado por la refrescante mañana. Afuera, comienza a lavar su ropa cerca de un arroyo. Echándose un poco de agua, mira su reflejo con una mirada pensativa. Entonces reflexiona que ha matado a varias personas por primera vez en su vida, pero se pregunta por qué no puede sentir ninguna culpa por ello. Se pregunta si fue porque eran basura, pero la emoción no fue esa. Entonces se da cuenta de que la adrenalina fue la misma que al cazar monstruos. Poniéndose la mano en el pecho, siente que algo dentro de él está cambiando. Mirando su mano, intenta entender esta transformación que está sintiendo ahora. Entonces se pregunta si ha sido maldecido, pero decide que sobrevivir es bueno. Su vida aquí será muy diferente a su vida de antes. Con una mirada decidida, decide que simplemente va a disfrutar el presente. Al llegar a la ciudad, Jin dice que primero necesitan vender la piel. Luego le dice al lobo que se quede cerca, pero escondido de todos. Caminando por la ciudad, recuerda que necesita ir a la Alianza de la Orden. Cargando un saco, piensa que la sucursal de la Alianza debe estar cerca. A lo lejos, divisa un gran edificio blanco con una torre muy alta. Al llegar a la entrada, le pregunta a un hombre si allí es la Alianza. Lanza la piel del monstruo sobre la mesa, dejando al hombre muy confundido. Con la piel frente a él, dice que está allí para cobrar. El hombre dice que ese no es lugar para bromas con piel de lobo, pero de repente, mira más de cerca y sus ojos se abren como platos. Gritando asustado, dice que esa es la piel de un hombre lobo de verdad. Con el rostro pálido, pregunta si fue el joven quien consiguió eso. Confirmando la historia, dice que consiguió la piel más temprano ese día. Sentado en una sala, espera pacientemente el pago de su recompensa. Un hombre llega entonces, diciendo que tuvo que hacerle pruebas a la piel antes. Luego le entrega una bolsa, confirmando que la piel es auténtica. Mirando la bolsa, piensa que eso es suficiente para vivir. Abriendo el saco, ve las monedas de oro, sintiendo una adrenalina diferente. Con una sonrisa, dice que el dinero es definitivamente algo muy bueno. De repente, se da la vuelta, al darse cuenta de que alguien lo estaba llamando. El hombre entonces le pregunta si le gustaría aceptar un nuevo encargo. Sorprendido por la oferta, se pregunta qué tipo de encargo sería. El hombre dice que ha aparecido un monstruo y está causando muchos problemas. A causa del monstruo, los trabajadores ya no pueden entrar en la cantera. Dice que el monstruo es más fuerte que un hombre lobo común. Entonces dice que si el joven puede encargarse, será muy bien pagado. Con una mirada seria, pregunta qué tipo de monstruo es. Con miedo, el hombre dice que su nombre es Cráneo Loco. Recuerda que ya ha leído sobre el cráneo loco en las crónicas. También recuerda que ya se enfrentó a uno de esos en el pasado. La criatura poseía un cráneo muy duro, difícil de romper o perforar. También recuerda que el monstruo es muy agresivo y mucho más fuerte. Recordando la primera vez, murió 28 veces para poder matarlo. El hombre entonces le pregunta si cree que de verdad puede someter a la criatura. Quedándose en silencio, mira fijamente al hombre por un instante antes de responder. Con una sonrisa confiada, dice que por supuesto, decidiendo así su próxima presa. Al llegar a la cantera, se encontró con un gran lugar de extracción de rocas. Mientras caminaba por el lugar, recordó que nadie estaba trabajando por culpa del monstruo. Al ver la mina, le pareció un lugar deprimente y quiso salir de allí lo más rápido posible. De repente, se detuvo al oír una voz que lo llamaba por la espalda. Un grupo de hombres le pidió que esperara, diciendo que ellos habían llegado primero. Con una mirada seria, preguntó desde cuándo había que hacer fila para cazar monstruos. El hombre intentó explicarse, pareciendo un poco avergonzado. Entonces, lo invitó a unirse a su equipo para cazar juntos. Pensó que si esperaba, perdería mucho tiempo, pero así no tendría que pelear. Dividir el botín con ellos sería la mejor opción para evitar una pelea. Recordó a Jacob y se dio cuenta de que no podía confiar en nadie allí. Dándose la vuelta, preguntó por qué tenían tanto interés en que se uniera al grupo. El hombre se rió, diciendo que priorizaba la seguridad y no el rendimiento del equipo. Luego dijo que sería de gran ayuda, ya que el joven parecía fuerte. Entonces se preguntó por qué el hombre pensaba que era tan fuerte. El hombre dijo que el lobo no lo seguiría si no fuera fuerte. Una mujer del grupo comentó que era increíble ver a un lobo siguiendo a un humano. Irritado, se preguntó cuándo había aparecido el lobo, si le había pedido que se escondiera. Entonces se dio cuenta de que el grupo le había
había ofrecido carne para atraer a su compañero. Con el trozo de carne en la boca, el lobo sudaba de nervios y miedo. Rápidamente, tiró el trozo de carne al suelo para alejarse del peligro. Al ver la comida en el suelo, él y el hombre del grupo se miraron brevemente. Con una mirada irritada, le preguntó al lobo quién se creía que era. La carne en el suelo brilló, pareciendo mucho más apetitosa que antes. Sudando frío, se quedó sin palabras, con el cuerpo paralizado por el hambre. Se preguntó por qué su cuerpo reaccionaba de esa forma tan extraña. Con los ojos muy abiertos, recordó que el lobo ya había comido la carne. Poniendo la mano sobre la comida, pensó en su propia dignidad humana. La mujer del grupo le preguntó si quería un poco, ya que parecía tener hambre. Él se volteó hacia ella, con una mirada extraña y completamente hambrienta. Entonces se dio cuenta de que la mujer era como una diosa en la que podía confiar. Dentro de la mina, varias luces iluminaban el camino hacia las profundidades de la cueva. Al entrar al lugar, caminaron juntos para comenzar la cacería del monstruo. Mientras comía la carne, dijo que estaba deliciosa y que era incomparable con la de los monstruos. Volteándose hacia él, la mujer le dijo que aún no se habían presentado. El hombre se presentó como Jonathan y la mujer dijo que se llamaba Clyde. Él entonces se presentó como Jin y el hombre le dijo que era un placer conocerlo. Con una leve sonrisa, Jonathan parecía estar observando al joven con atención. Al llegar a un foso, dijo que era allí donde iban a luchar contra el monstruo. Entonces comenzó a dar órdenes, mandando a todos a preparar las redes y las lanzas. Llamó a Clyde, quien respondió diciendo que ya podían comenzar. Al ver la escena, se sorprendió con las plumas que comenzaron a flotar. Flotando en el aire, Clyde comenzó a usar magia con la ayuda de su libro. Se dio cuenta de que esa era la magia que se mencionaba en las crónicas. Con los ojos cerrados, pidió bendiciones para aquella tierra en su nombre. Con la magia, el cuerpo de todos comenzó a sentirse mucho más ligero. Jonathan dijo que los potenciadores de Clyde siempre eran excelentes para las batallas. Dijo que tenían 5 minutos para luchar, en el peor de los casos. Entonces pidió que todos se prepararan para la batalla que se avecinaba. Corriendo hacia el foso, dijo que iba a atraer al monstruo hasta allí. Con una sonrisa, se dio cuenta de que la magia era increíble. Entonces se preguntó si él también sería capaz de aprender a usar magia. Uno de los hombres gritó que no había tiempo que perder, pues el monstruo estaba por llegar. Dijo que si una persona cometía un error, todos allí podrían morir. Pensó que llevar al monstruo a la trampa no era un mal plan, pero se preguntó si esa estrategia realmente funcionaría contra el monstruo. Jonathan corrió, sirviendo de carnada para atraer a la criatura hacia ellos. Al ver al monstruo, gritó desesperado, llamando al equipo de las trampas. El monstruo corrió tras él, intentando golpearlo con su cuerno. Los hombres gritaron que el cráneo loco finalmente había aparecido para la batalla. Gracias a la trampa, el monstruo fue atrapado por una gran red de hierro. Los hombres gritaron, pidiendo que todos tiraran de la red con fuerza. Mientras la red se cerraba, el monstruo quedó atrapado, intentando liberarse. Jonathan le gritó al equipo de lanceros que avanzara para atacar a la criatura. Corriendo para atacar, el grupo de lanceros se preparó para el golpe. Intentaron golpear al monstruo, pero fueron lanzados hacia atrás por su fuerza. Atrapado en la red, el monstruo gritó de furia, tratando de escapar de la trampa. Los hombres perdieron el equilibrio, casi cayendo al suelo con el movimiento. Debatiéndose con fuerza, la criatura comenzó a arrastrar a todos hacia abajo. Él se dio cuenta de que la situación no era buena y que había que hacer algo. Observando la pelea, vio que el grupo estaba siendo superado por el monstruo. Los hombres eran lanzados de un lado a otro, sin poder sujetar a la criatura. Con mucha fuerza, el monstruo comenzó a rasgar la red con sus cuernos. Mirando al grupo, el monstruo mostró sus ojos llenos de pura rabia. Entonces se preparó, listo para usar toda su fuerza contra ellos. Sorprendida, Clyde vio al joven avanzando solo contra el monstruo furioso. Ella le lanzó un hechizo en su dirección para ayudarlo en la batalla. Él se detuvo justo frente a la criatura, mirándola sin ningún miedo. Tomando impulso, pisó con fuerza el suelo, preparándose para el ataque. Con un salto, se agarró del cuerno del monstruo, subiendo por su cuerpo. Entonces quedó cara a cara con la criatura, listo para el golpe. Preocupada, Clyde le gritó a Jin que tuviera cuidado, pues era muy peligroso. Él le respondió que no se preocupara, que tenía todo bajo control. Con una mirada confiada, dijo que sabía exactamente cómo derrotarlo. Sujetando los colmillos de la criatura y con un movimiento rápido, él desvía el ataque usando su fuerza. Usando su espada,
logra detener el golpe de la criatura. Pero la fuerza del monstruo es demasiada y él pensó que era más fuerte. Entonces comenta que ese monstruo posee mucho poder bruto. En ese momento, se da cuenta de que había bajado la guardia por un instante. De repente, unas plumas extrañas comienzan a flotar a su alrededor. Cuando es lanzado hacia atrás, Claire aparece diciendo que va a ayudar. Sintiendo su cuerpo más ligero, Jin dice que parece un buff mágico. Ahora Jin afirma que cazará a la criatura con más facilidad. Al ver eso, el grupo pregunta si puede ayudar, pero él les grita que se queden quietos. Sin entender la orden, el grupo solo observa la situación desde lejos. Preparándose de nuevo, él solo dice que por ahora es mejor así. Avanzando contra el monstruo, dice que es más fácil luchar solo. Explica que para cazar a la criatura solo necesita saber algunas cosas, y dice que el monstruo es básicamente un cerdo. Al correr rápido en línea recta, a la criatura le cuesta girar. Entonces, dice que primero usará esa debilidad para detenerlo. Esquivando en el último segundo, hace que el monstruo se estrelle contra la pared. Intentando frenar bruscamente, la criatura afirma sus patas en el suelo, pero termina perdiendo el equilibrio y cae por el impacto del golpe. Él entonces comenta que el buff le está complicando perseguir al monstruo. Luego explica que los colmillos del monstruo funcionan como manos humanas. Sin embargo, advierte que no pueden ser cortados por espadas. En ese caso, decide que apuntará directamente al punto débil, la nariz. Con un salto, acierta un golpe preciso justo en el hocico de la criatura. Él nota que el dolor se intensifica con cada movimiento del monstruo. Preparando otro ataque, se concentra para acabar con la criatura. Él acierta un golpe poderoso justo en las piernas de la criatura. Continuando el ataque, profundiza el corte en el mismo lugar. Entonces advierte que el monstruo no tendrá otra oportunidad de atacar. Con una sonrisa victoriosa, se prepara para el golpe final. Mientras tanto, el grupo corre preocupado hacia el lugar de la lucha. Al llegar, se preguntan qué pasó y deciden buscar a Jin. De repente, se asustan con una criatura que aparece frente a ellos. Resulta ser un lobo gigante. El animal los mira seriamente. Protegiendo a la chica, el hombre la jala hacia atrás con cuidado. Con un gruñido, la mujer pregunta si le está diciendo que no interfieran. En eso, Jin aparece y el lobo se revela como su compañero. Aliviados, preguntan por el monstruo, y Jin dice que no resistió a la esencia. Él entonces informa al grupo que el monstruo ya no existe. Apuntando al cuerpo, dice que ahora solo queda carne y piel. Impresionados, dicen que nunca han visto a alguien derrotar a uno de esos solo. De repente, su lobo comienza a olfatear el aire, sintiendo algo. Mirando al guerrero, el lobo parece avisarle que algo se acerca. En eso, otra criatura enorme surge de un túnel oscuro. Con una mirada furiosa, el monstruo encara al grupo que invadió su espacio. Sorprendido, el guerrero grita que es otro monstruo y les ordena a todos que se preparen. Pero la chica le pide que espere, notando un detalle importante en la criatura. Apuntando detrás del monstruo, pregunta si tiene cría cerca. Escondidos detrás de la criatura, dos pequeños cerditos miran asustados la situación. Al ver la amenaza, la criatura madre gruñe fuerte para proteger a sus crías. Jin y su compañero solo observan la escena desarrollarse a la distancia. Dándose la vuelta, la criatura comienza a alejarse junto con sus crías. Entonces el monstruo pregunta si simplemente se irán de su territorio. El guerrero dice que ella probablemente solo quería criar a sus hijos allí en paz. Observando a la familia irse, Jin comenta que está feliz de que se hayan ido en paz. Cambiando de escena, la noche cae sobre la quinta ciudad pionera. Dentro de una taberna, el grupo se reúne para celebrar el éxito de la misión. Festejando, el líder dice que está feliz de haber capturado al monstruo sin bajas. Entonces anuncia animadamente que llegó la hora de dividir las recompensas. En ese momento, el resto del grupo celebra con mucho entusiasmo y alegría la noticia. Viendo las bolsas de dinero, la chica pregunta si eso no era más que 70 monedas. Riendo, él explica que el valor mayor fue gracias a su excelente negociación. Él miente diciendo que no era uno, sino dos monstruos con varias crías. Por eso, anuncia orgulloso que la recompensa subió a 110 monedas. Jin entonces cuestiona cómo recibieron el dinero sin siquiera luchar con la madre. Con una sonrisa, el líder simplemente admite que contó una pequeña mentira. El grupo elogia al capitán, diciendo que si nadie lo descubre, se convierte en verdad. Con los brazos cruzados, Jin solo observa la interacción del grupo en silencio. Acercándose, el líder pone la mano en su hombro y llama su atención. Él entonces propone darle la mitad de todas las ganancias solo a Jin. Sorprendido por la propuesta, Jin solo consigue preguntar si de verdad es la mitad. Él dice que sin Jin, todos habrían muerto y le pide que acepte. Explicando que la recompensa aumentó,
dice que es lo que todos quieren. Estando de acuerdo con la decisión, el resto del grupo hace una señal de aprobación. Reflexionando un poco, Jin dice que el buff y la trampa fueron de gran ayuda. Después de pensar, comenta que parece que no todos en este mundo son malvados. A cambio, anuncia que las bebidas de esa noche corren por su cuenta. Festejando, el grupo comienza a vaciar los barriles de bebida con gran entusiasmo. En eso, se da cuenta de que Clyde está saliendo de la taberna y se queda confundido. Yendo tras ella, le pregunta a dónde cree que va a esa hora. Ella responde que solo va a practicar un poco de magia afuera. Cambiando de escena, ella se sienta sola en un lugar apartado bajo la luna llena. Con los ojos cerrados, comienza a concentrarse para practicar su magia. Observándola desde lejos, él dice que debe estar cansada después de la cacería. Curioso por eso, se queda simplemente observando su práctica de magia. Al ver la escena, se pregunta si también debería intentar aprender eso. Clyde se sorprende y dice que por supuesto puede enseñarle magia. Pensando que aceptó muy fácil, Jin escucha que ella quería darle un regalo. Clyde dice que él lo salvó del monstruo, así que estaría feliz de enseñarle. Continuó diciendo que, como la protegió, él es diferente a los otros mercenarios. Pero Jonathan le advierte que la magia no se aprende de la noche a la mañana. Ella insiste en que Jin puede ir con ellos, pero él pregunta por qué. Poniéndole un brazo encima, dice que un lobo se siente mejor solo. Jin piensa que, en realidad, no tiene nada que hacer en ese momento. Entonces le pregunta al líder cuál es el próximo destino de su grupo. Él revela que también planeaba ir a la cuarta ciudad pionera. Con una sonrisa, los dos lo miran con una expresión de felicidad. Celebrando la coincidencia, dicen que estarían felices de tener un aliado de confianza. Al ver su reacción, él dice que su próximo destino está decidido. Cambiando de escena, el grupo camina hacia una gran criatura de transporte. Se revela que la criatura es una tarasca, usada para el transporte entre ciudades. Observando a la criatura, Jin comenta que es la tarasca de los registros que leyó. Animado, Jonathan los llama a todos para comenzar el largo viaje. Durante la noche, medita con Clyde y reflexiona sobre lo difícil que es aprender. Él dice que hay decenas de razones, pero la peor es la repetición. En un rápido flashback, explica que el progreso solo llega con la repetición constante. Sudando mucho, dice que repetir lo mismo sin parar es agonizante. Recordando su pasado, afirma que ya está acostumbrado a este tipo de dolor. Comenta que los 12 años de agonía solo sirvieron para hacerlo más fuerte. Con determinación, decide que simplemente persistirá hasta finalmente tener éxito. De repente, logra sentir la magia por primera vez y se asusta. Corriendo hacia él, ella celebra diciendo que finalmente ha comenzado a sentir la magia. Él entonces comenta que tardó 10 días solo para sentirla, encontrándolo muy difícil. Pero ella dice que fue genial, ya que las personas sin talento nunca sienten el maná. Preparando las cosas, ella le avisa que ahora es el momento del segundo paso del entrenamiento. En eso, vierte el contenido de un frasco en un cuenco de plata. Poniéndose los guantes, le ordena que se quite toda la ropa. Sin entender la orden, él solo se queda mirando la mano de ella mientras se cierra. Bajo la luna llena, la noche transcurre tranquila y silenciosa en el bosque. Mojando sus dedos en el cuenco, ella se prepara para el siguiente paso. Él pregunta qué está haciendo, y ella le explica el proceso. Terminando el dibujo, ella le avisa que ahora va a inyectar el maná. Mirando al frente, él solo responde que sí y espera el procedimiento. Entonces ella toca su espalda, comenzando el proceso de inyección de maná. De repente, siente el maná recorriendo todo su cuerpo. Comenta que este es un nivel totalmente diferente al que sintió antes. Continuando, dice que siente algo fluyendo profundamente en su cuerpo. Preguntándole cómo está, ella lo escucha confirmar que siente el maná. Con el primer paso completado, ella explica que existen 3 etapas básicas. Ella dice que la primera es sentir, la segunda es retener y la tercera es usar. Ya que logró el primer paso, ella le avisa que pasarán al segundo. Ella explica que controlará el maná y lo dirigirá hacia su corazón. Preparándose para almacenar el maná, él se concentra para el difícil proceso. Diciendo que todo está listo, ella comienza a empujar la energía en su dirección. Recibiendo la carga, el círculo mágico en su espalda brilla de forma muy intensa. De repente, una visión de un monstruo insecto surge en su mente. La extraña criatura se mueve lentamente, mostrando sus afiladas garras. Con una boca llena de dientes, el monstruo lo mira fijamente con una mirada amenazadora. El insecto gigante se prepara para atacar, juntando sus garras delanteras. Sus múltiples ojos revelan una presencia maligna y extremadamente poderosa. Sintiendo una energía amenazadora, ella se pregunta de dónde está viniendo eso. Siendo empujada hacia atrás, es golpeada por una ola de energía desconocida. Mientras él absorbe el maná, ella intenta desesperadamente alejarse de él. Ella grita que su maná está siendo absorbido y que se lo van a drenar por completo. En eso,
una cola con una cuchilla en la punta la agarra por la cintura. Siendo arrastrada, es salvada por el compañero de Jin en el último segundo. Salvada por el lobo, ella se pregunta si eso es realmente un lobo rojo. Gruñéndole a Jin, el lobo se pone en posición de guardia frente a ella. Todavía asustada, piensa si él se dio cuenta del peligro y vino a ayudar. Volviendo a la normalidad, él se acerca y la llama por su nombre con preocupación. Preocupado por su estado, le pregunta si se siente bien. Ella entonces explica que lo que vio fue un peligroso mundo mental. Siendo una manifestación del poder, aparece como un mundo propio. Todos poseen un mundo mental, que se moldea de acuerdo con sus caminos. Pero ella se pregunta por qué existe una presencia tan fuerte dentro de él. Pidiéndole que sea honesto, ella se da vuelta y le hace una pregunta seria. Ella entonces le pregunta directamente si por casualidad ha consumido un núcleo de maná. Sin entender, él solo le pregunta de vuelta qué es un núcleo de maná. Ella le explica que son cristales de monstruos, y él dice que comió algunos. Conmocionada, ella lo sujeta y le pregunta cuándo y cuántos comió exactamente. Él dice que comió durante 10 años, tal vez decenas de miles de ellos. Sin entender su reacción, él pregunta si hay algún problema con eso. Entonces ella comienza a explicar que si un humano consume un núcleo de maná, con una expresión asustada, ella dice que o mueren o se convierten en monstruos. Procesando la información, él solo mira fijamente la luna con una expresión seria. Una explicación comienza sobre el karma, también conocido como la ley de la retribución. Se dice que es una energía que solo se encuentra en el reino demoníaco. Con esto, el núcleo de un monstruo se forma a partir del karma acumulado en su cuerpo. De vuelta en el presente, el grupo continúa su viaje sobre el Gran Tarasque. Pensando en el asunto, ella dice que el sacerdote negro la está irritando mucho. Recuerda que cuando el portal se abrió, algunos humanos siguieron a los monstruos. Estas personas comían los núcleos e incluso sacrificaban a otros humanos para los monstruos. Recordando la conversación, Jin dijo que comió decenas de miles de núcleos. Juntando la información, se pregunta si Jin es un sacerdote negro, pero concluye que no, ya que de ser así no le mostraría su mundo mental. Aún así, le parece extraño que él no supiera que eran peligrosos. Se revela entonces que Jin solo copió a otros monstruos que comían los núcleos. Aún así, se pregunta por qué comería algo tan asqueroso. Llegando a una conclusión, ella simplemente piensa que él es realmente muy extraño. Entonces, le advierte que deje de comerlos, porque podría morir. Reflexionando, él piensa que la información de ella está equivocada, ya que él está vivo. Luego se pregunta si el hecho de querer seguir luchando es consecuencia de eso. Entonces, sospecha que todo es por culpa de los núcleos de monstruos. Diciéndole que lo intente, ella le grita ordenándole que pare de inmediato. Le advierte que si continúa, no solo su vida estará en riesgo. Preocupado, él pregunta si es en serio que no podrá usar magia por eso. Ella explica que en su estado actual, será difícil usar la manifestación de maná, pero lo consuela diciendo que al menos podrá usar las artes del maná. Confundido, él solo pregunta qué serían esas artes del maná. Al llegar a la cuarta ciudad pionera, observan el gran movimiento de personas. Detenidos en la plaza, ven una estatua de un ángel en el centro de la ciudad. Él comenta sobre la cantidad de mercenarios, y ella dice que la escala del encargo es otra. Además, le advierte que la misión está siendo supervisada por un caballero sagrado. En eso, el caballero sagrado llamado Raymond aparece frente a todos ellos. Observando al caballero, Jin y su grupo solo analizan la situación desde lejos. Se comenta que su aura es tan fuerte que no se compara con la de los mercenarios. Preguntando por la multitud, descubre que es un encargo del insecto dorado. Sin saber quién es, pregunta si el insecto dorado es algún tipo de monstruo. Viendo su confusión, ella dice que él solo entiende de cazar monstruos. El líder entonces explica que el insecto dorado era el hombre más rico de todos. Con una mirada seria, cuenta que el magnate murió de repente. Queriendo saber más, Jin pregunta si fue un asesinato, pero el líder niega que sea seguro. Sin entender la misión, pregunta el motivo y se entera de los dos hijos. Como ellos lo heredaron todo, necesitan ayuda para transportar la enorme fortuna. Entonces se revela que la misión es transportar todo el tesoro del magnate. Ahora entiende que mover la fortuna es el motivo de tanta gente allí. Inesperadamente, su grupo, el Marlín Negro, es llamado al frente de todos. Celebrando la oportunidad, el líder jala a Jin diciendo que él también debe ir. Presentando a Jin, dice que capturó a un monstruo y domó a un hombre lobo. Entre la multitud, alguien pregunta si él es el aplastacabezas, dudando de su fuerza. Confundido por el apodo, escucha al líder pedirle que confíe. En eso, el caballero sagrado mira al grupo con una expresión muy seria. Anunciando el pago, dice que saldrán al amanecer. Celebrando el monto,
dice que 100 monedas es mucho solo por mover unas maletas. Explicando cómo funciona, dice que la mitad es por el trabajo y la otra mitad por el nombre. Continúa diciendo que el apodo Aplastacabezas garantizó el buen pago. Recordando la pelea, explica que el apodo significa que aplasta monstruos. Sin que le guste el nombre, solo piensa que quien lo inventó es un animal. Con la bolsa de monedas, comenta que 100 oros es un buen nivel de fama. En ese momento, se da cuenta de que esto le ayudará a aprender las artes del maná. Cambiando de escena, la noche cae sobre el cuartel del grupo de mercenarios. Dentro del lugar, ocurre una pelea generalizada con varios hombres enfrentándose. En medio de la confusión, un hombre le da un fuerte golpe en la cara a otro. Preocupada por la arena, ella lo escucha decir que los caballeros sagrados usan las artes del maná. Él entonces dice que planea llamar su atención para aprender la técnica. Explica que, según las crónicas, los caballeros sagrados se interesan por la gente fuerte. Continúa diciendo que si reconocen su fuerza, lo tratarán muy bien. Confiado, mira a su oponente en la arena, diciendo que no será difícil. Pensando en la arena, dice que llamará la atención del caballero allí. Comenzando la pelea, el primer adversario avanza con un golpe rápido contra Jin. Rápidamente, él esquiva el golpe del oponente y contraataca con un poderoso golpe directo en la cara de su rival. Le agarran los puños. Sin perder tiempo, responde con un fuerte golpe en la cabeza del rival. Finalizando al oponente, la multitud grita que el Aplastacabezas hizo honor a su nombre. Al ver que el caballero lo mira, se da cuenta de que finalmente ha logrado llamar su atención, pero dice que solo la atención no es suficiente y que ahora comenzará de verdad. Para que el caballero lo tome en serio, necesita derrotar a más tipos. Cree que si derrota a otros 2 o 3 de esa manera, entonces el caballero se preguntará de dónde salió un tipo como él. Con docenas de oponentes ya derrotados, continúa con su plan de llamar la atención. Piensa que si el caballero es auténtico, tendrá alguna reacción. Viendo la escena, el caballero le ordena a su aprendiz, Rex, que luche contra él. Indignado por la orden, el aprendiz se pregunta por qué pelearía con un mercenario. Sabiendo esto, dice que cuando llegue ese momento, todo comenzará de verdad. Rechazando la pelea, piensa que así es como finalmente comienzan las negociaciones. Sin entender el rechazo, el aprendiz solo lo mira con una expresión de sorpresa. Cambiando al dormitorio de los mercenarios, la noche llega tranquila y silenciosa a la ciudad. Al ver el rechazo, Claire solo mira la escena sin entender absolutamente nada. Junto a ella, el líder del grupo tampoco puede creer lo que escuchó. Sin entender la negativa, el resto del grupo solo observa la situación, atónitos. Desde arriba, el aprendiz grita furioso, preguntando por qué rechazó la pelea. Enojado por el rechazo, el aprendiz se molesta con su actitud. En eso, el caballero sagrado le pregunta si acaso no está herido. Con una sonrisa en el rostro, él responde que no está herido en lo más mínimo. Entonces el caballero pregunta cuál es el motivo para rechazar el duelo. Él explica que, como mercenario, solo pelea si recibe un pago. Aprovechando la oportunidad, propone que hagan una gran apuesta. El caballero cuestiona qué podría ofrecer de valor en una apuesta. Él responde que, para felicidad del caballero, tiene mucho dinero. Mostrando la bolsa de monedas, demuestra que tiene cómo pagar la apuesta. La multitud lo llama loco por querer apostar contra un caballero sagrado. Con mucha rabia, el aprendiz lo llama maldito y se enfurece, pero el caballero lo detiene y dice que no necesitan su dinero. Entonces dice que, en lugar de eso, pueden hacer otro tipo de apuesta. Propone que el ganador no tendrá que responsabilizarse por los daños del perdedor. Pensando en la propuesta, concluye que es exactamente eso lo que él quiere. Aceptando la apuesta, dice que revelará lo que quiere después del duelo. En la arena, los dos se miran fijamente, preparándose para el inicio de la gran pelea. El aprendiz lo mira con una expresión seria y llena de determinación para ganar. Devolviéndole la mirada, Jin también se prepara para la pelea con mucha concentración. En el público, todos gritan y apuestan sus casas a la victoria del Aplastacabezas. Preocupado, el líder del grupo le pide que le avise si la pelea se vuelve peligrosa. Con una sonrisa de confianza, él responde que no perderá de ninguna manera. Jin entonces pregunta si debería contenerse, y el aprendiz le ordena que no se atreva. El caballero le advierte que no será un oponente fácil de derrotar. Con un grito, el aprendiz dice que entendió y se prepara para el combate. Gritando emocionada, la multitud menciona las artes de maná del caballero sagrado. Usando su arte de maná, él planta el pie y avanza rápidamente por la arena. Al acercarse, prepara un golpe a gran velocidad contra su oponente. Al notar la velocidad, Jin se da cuenta de que es diferente a los otros novatos. Con una fuerza fenomenal, le da un golpe que lo roza. Al percibir el peligro,
dice que ser alcanzado por eso podría matarlo. Encontrándolo interesante, dice que esas son las famosas artes de maná. En ese momento, logra detener el golpe del caballero con una sola mano. Bloqueando el golpe, impide por poco que el ataque alcance su rostro. Limpiándose la cara, oye al caballero preguntar si su nombre es realmente Jin. Entonces el aprendiz dice que se arrepentirá de subestimar a un caballero. Viendo la pelea, el público comenta que va a perder todo su dinero. Preocupada por la situación, Claire solo observa la pelea en silencio. De brazos cruzados, el caballero sagrado observa la pelea sin decir una palabra. Esquivando los golpes, logra defenderse bien del ataque del caballero. Desviando el golpe, logra defenderse del ataque con la mano. Observando la pelea, el caballero dice que siente algo extraño en esa situación. Recuerda que antes, Jin derrotó a todos los demás con un solo golpe, pero ahora nota que sus movimientos son extremadamente pasivos en la arena. Con un grito de rabia, el aprendiz se prepara para atacar con todo. Reuniendo su fuerza, lanza un golpe poderoso contra Jin. Inesperadamente, Jin logra desviar el golpe usando solo la palma de su mano. Impactado, el líder grita diciendo que desvió el ataque de maná. Entonces se pregunta si eso es realmente posible. Sin entender, solo mira la escena, completamente impactado por el giro de los acontecimientos. Con el brazo herido, dice que con eso ya fue suficiente. Sonriendo, dice que ya evaluó el poder de combate de su oponente. Entonces pregunta si ahora debería comprobar la resistencia del caballero. Avanzando, le acierta un poderoso golpe justo en el estómago al aprendiz. Sintiendo el golpe, grita de dolor al ser lanzado hacia arriba. Al notar la expresión del aprendiz, dice que solo fue un golpe. Al darse cuenta de la situación, entiende que Jin solo estaba disfrutando de la pelea. Con una sonrisa, comenta que el aprendiz parece haber aguantado el golpe. Entonces pregunta si fue gracias al arte de maná que resistió. Diciendo que tiene curiosidad, el aprendiz se levanta para continuar la pelea. Preparando sus manos, él pregunta cuántos golpes más puede aguantar el caballero. De repente, el caballero interrumpe la pelea, sujetando a su aprendiz por el hombro. Declarando el final, dice que el aprendiz perdió y le ordena que se detenga. Entonces avisa que le dará lo prometido, dando por terminado el duelo. Quejándose de la interrupción, dice que apenas estaba comenzando y que fue decepcionante. Aún así, afirma que al final su plan fue un éxito. Al ver la victoria, la multitud celebra, gritando que creyeron en él todo el tiempo. Cambiando a la mansión del insecto dorado, la noche cae sobre el lugar. Dentro de la mansión, uno de los hijos del magnate está comiendo como un cerdo. Son presentados entonces Derrick, el primer hijo, y Cedric, el segundo hijo. Quejándose, uno de ellos dice que tardarán 10 días en entrar en el muro. Respondiendo, él dice que siempre han sido así y que perro que ladra no muerde. Preocupado, el otro pregunta si estarán bien y qué pueden hacer. Él responde que solo queda rezar para que sus cuerpos aguanten hasta entonces. Se explica que la manifestación de maná es un método que la utiliza. El objetivo principal es mejorar la fuerza de los músculos y el poder de las armas. Pero dependiendo del nivel de dominio, la técnica puede dividir mares y montañas. Usando su técnica suprema, demuestra el poder del corte de la llama sagrada. Con el sonido del impacto, algunas aves asustadas vuelan lejos del lugar. Detenido, él solo observa el resultado de su poderoso y preciso ataque. Impresionado, el aprendiz dice que Lord Raymond es realmente increíble de ver. Elogiando el aura pura, dice que ahora es el turno de Rex. Emocionado, el aprendiz dice que está listo y que lo dará todo. Observando la escena, Jin dice que siente que ya ha visto esa mirada antes. Entonces se pregunta si esa es la verdadera forma de la manifestación del maná. Curioso, comienza a pensar en lo que acaba de presenciar allí. Raymond dice que podría ser capaz de cortarlo todo sin usar una técnica. Luego comienza a explicar cómo mantener el flujo de maná en los músculos. Finalizando la explicación, le ordena a Jin que mantenga el flujo de maná controlado. Él nota que la técnica se parece a la que Claire le enseñó. De repente, un maná diferente comienza a fluir alrededor de su rostro. Entonces se pregunta por qué tiene tanto maná fluyendo por su cuerpo. Reconociendo el flujo gentil, se da cuenta de que ese es el maná de Claire, pero justo después, otra energía siniestra comienza a surgir de él. El caballero le ordena que utilice ese maná lentamente, moviendo el cuerpo poco a poco. En eso, el caballero se sorprende al ver la manifestación de energía diferente. Con su espada en mano,
es completamente envuelto por la nueva energía. El caballero se pregunta cómo usa artes marciales que acaba de ver. También nota el maná aterrador que ahora rodea la hoja de la espada. Se explica que normalmente el maná se basa en el mundo mental del usuario. Entonces el caballero se pregunta qué se esconde exactamente en su cuerpo. Con una sonrisa, se prepara para probar su nueva habilidad recién adquirida. Usando su espada, comienza a lanzar una secuencia de golpes al aire. Se da cuenta de que eso consume mucha más energía de la que debería. Piensa que la nueva habilidad se ve genial y quiere probarla. Continuando el viaje, los dos tarasques caminan uno al lado del otro en el camino. Ella lo felicita por aprender las artes del maná, y él se lo agradece. Preocupado, le pregunta si está bien, ya que un poco de su maná pasó a él. Con una expresión tranquila, ella solo lo mira fijamente sin decir una palabra. Ella entonces dice que está bien y que eso fue un pequeño regalo. Él piensa que gracias a eso, logró entender las artes del maná. De repente, el caballero dice que no esperaba que se pusiera tan feliz. El aprendiz le ordena no relajarse y mostrar respeto a su maestro. Entonces se da cuenta de que el aprendiz todavía está resentido por la derrota. Sonriendo, dice que va a provocar su ego para empezar una pelea. En eso, le da una fuerte palmada en el trasero al caballo del aprendiz. Con la palmada, el caballo se asusta y sale corriendo descontroladamente con el jinete. Desesperado, el jinete grita pidiendo ayuda mientras intenta controlar al animal. Sosteniendo las riendas del caballo, Jin dice que le impedirá causar más problemas. Gritando furiosamente, alguien arroja toda la comida al suelo con mucha rabia. Al notar la confusión, Jin dice que algo sucede, pero el caballero lo ignora. Explica que es solo el comportamiento arrogante de los hijos del magnate fallecido. Desde la muerte de su padre, comen desesperadamente sin parar ni un segundo. Entonces el caballero advierte que es mejor ignorarlos para evitarse problemas. Encontrando eso extraño, Jin tiene un mal presentimiento sobre toda esta situación. Cada vez que los suministros de comida disminuyen, algo extraño le sucede. Con el rostro contraído, la ansiedad de uno de ellos parece aumentar bastante. De repente, su cuerpo comienza a transformarse en una criatura grotesca. Su presentimiento se confirma, parece que un monstruo va a surgir en cualquier momento. Con los ojos bien abiertos, se da cuenta de que el peligro inminente finalmente ha llegado. Un monstruo enorme ruge fuertemente, explotando desde el interior de una de las carretas. Con el ataque, el tarasque grita de dolor y comienza a agitarse como loco. El tarasque enloquece, lanzando a todos los pasajeros lejos con su furia. Viendo la escena, el caballero se da cuenta de que la culpa es de los hijos del magnate. Llamando a su aprendiz, el caballero sagrado lo convoca a la batalla. Desenvainando su espada, se prepara para enfrentar la nueva amenaza frente a él. Dando órdenes, dice que la máxima prioridad es la seguridad de los pasajeros. Asintiendo a la orden, el aprendiz avanza hacia la criatura descontrolada. Mientras tanto, la carreta es completamente destruida por la transformación de la criatura. Todos los suministros son lanzados por los aires con la fuerza de la explosión. Con un rugido, la criatura se revela, mostrando su forma demoníaca y grotesca. Asustada, ella pregunta si eso es un humano endemoniado y él se queda confundido. Ella explica que son personas transformadas en bestias por la energía kármica del reino. Impactada por la revelación, ella confirma que son llamados humanos endemoniados. Usando su técnica, él avanza para atacar a la criatura con su espada. Con un salto preciso, se lanza desde el caballo para atacar, cortando a la criatura por la mitad. La divide con un solo golpe. El golpe atraviesa al monstruo, acabando con la amenaza de una vez por todas. De repente, grita desesperado por su aprendiz, que fue atrapado en el ataque. Gritando de dolor, el aprendiz es alcanzado por uno de los tentáculos de la criatura. Usando su espada, corta el tentáculo que lo atrapó con un solo golpe. Incluso cortados, los tentáculos de la criatura continúan moviéndose por el suelo. Con una boca en el centro, la criatura comienza a regenerarse rápidamente. Gritando, el caballero advierte que la criatura puede regenerarse y le pide que espere. Enfrentando al monstruo, el aprendiz es sorprendido por una criatura aún más grande. Con rabia, se prepara para enfrentar la nueva amenaza que ha surgido. De repente, es engullido por la criatura. Gritando, el caballero corre para salvar a su aprendiz del ataque del monstruo. Al ver la herida, se da cuenta de la gravedad de la situación de su aprendiz. Observando la escena, Jin y su grupo quedan impactados por el repentino ataque. Con rabia, Raymond maldice a la criatura y se prepara para contraatacar. Usando su espada, ataca al monstruo con un golpe poderoso y preciso. Utiliza de nuevo su corte de la llama sagrada para acabar con la criatura. Gritando de dolor, el monstruo es alcanzado de lleno por el ataque del caballero. Desesperado, intenta sacar a su aprendiz de dentro de la criatura demoníaca. Gritándole que resista, le promete que lo salvará a toda costa. Le dice a su aprendiz que no se rinda
y que siga luchando por sobrevivir. Con una mirada seria, Jin se prepara para entrar en la batalla y ayudar. De repente, varios tentáculos avanzan en dirección al caballero para atacarlo. Poniéndose delante, Jin protege al caballero de los ataques con su propio cuerpo. Con un movimiento rápido, lanza al caballero lejos y lo salva. Golpeado por el impacto, el caballero es arrojado con fuerza contra el suelo. Desesperados, los otros mercenarios gritan que el caballero sagrado ha sido derrotado. Con un rugido, la criatura se regenera y adopta una nueva forma grotesca. Con su boca gigante, la criatura ruge y encara a todos los presentes. Él entonces piensa que si sigue comiendo núcleos, podría terminar como esa cosa, pero decide que preocuparse por eso ahora no resolverá nada. Esquivando los ataques, se da cuenta de la increíble digestión de aquella criatura. Luego nota la regeneración infinita y la dificultad de matar al monstruo. Con la regeneración, concluye que la lucha se convertirá en una de desgaste. Decide que mientras ahorra energías, buscará una debilidad. Abriendo su boca, la criatura se prepara para atacar con sus dientes. Asestando un golpe, logra cortar uno de los tentáculos de la criatura. Con un movimiento rápido, se prepara para continuar la secuencia de ataques. De repente, siente un dolor y nota una herida en su cuerpo. De pronto, el líder del grupo lanza su lanza contra la criatura. Dándole de lleno, la lanza perfora uno de los tentáculos del monstruo. Gritando, avisa que ellos también ayudarán en la batalla contra la criatura. Usando su libro, Claire se prepara para usar su magia y ayudar. Ella dice que la espada debe oponerse al mal y lanza un hechizo. Con la magia, los mercenarios clavan sus lanzas en los pedazos del monstruo. Luego gritan que la regeneración se está ralentizando gracias a la magia. Gritando animado, se prepara para volver al combate con todo. Con una sonrisa, dice que no esperaba que fueran tan valientes. Mientras tanto, la baba de la criatura comienza a gotear en el suelo. De repente, el monstruo empieza a absorber la baba y a transformarse. Al notar el cambio, se da cuenta de que el aura de la criatura se ha vuelto diferente. La criatura comienza a formar un rostro humano en su hombro izquierdo. Con la transformación, la criatura se vuelve aún más fuerte y amenazante. Asustado, se da cuenta de que los rostros son de los hijos del insecto dorado. Con un ataque, la criatura lanza varios tentáculos en dirección a los mercenarios. Los tentáculos vuelan rápidamente, preparándose para golpearlos a todos a la vez. Asustado, el líder se da cuenta de que la criatura ha recuperado toda su carne. En eso, la criatura lanza varios pedazos de sí misma al aire. Avanzando contra el monstruo, él se prepara para atacar con su espada. Con un movimiento rápido, le corta uno de los brazos a la criatura. Usando el impulso, salta por encima y continúa su secuencia de golpes. Gritando de dolor, el monstruo es golpeado de lleno en el rostro por el ataque. Y Jin tiene que defenderse del golpe. Dando un paso atrás, se aleja del monstruo para reagruparse. Preocupado, el líder le pregunta si está bien, y él lo confirma. Entonces se pregunta qué hacer, ya que la criatura se ha vuelto más fuerte. Jin dice que necesitan seguir intentándolo, pues el problema es la regeneración. Pero el líder lo consuela, diciendo que ya han aprendido su patrón de ataques. Con una sonrisa, él dice que si el líder lo dice, le cree. Preparando su espada, dice que va a cortar hasta quedar satisfecho con la pelea. Con un grito de guerra, avanza contra la criatura con toda su fuerza. Usando su espada, comienza a asestar una secuencia de golpes al monstruo. Los golpes cortan a la criatura en varios pedazos, esparciendo la baba por el suelo. Gritando, el líder ordena a todos que impidan la regeneración de la criatura a toda costa. Con un golpe preciso, corta el ojo de la criatura, causando un gran daño. Gritando de dolor, el monstruo siente el golpe y comienza a deshacerse. Encontrando el núcleo, él se prepara para el golpe final contra el monstruo. Con una mirada seria, dice que la lucha finalmente ha terminado para la criatura. Usando su espada, destruye el núcleo y finaliza la batalla de una vez por todas. Cansados, los mercenarios celebran la reñida victoria contra la abominación. Mientras tanto, Claire ayuda a curar las heridas del caballero sagrado. De repente, los pedazos del núcleo comienzan a saltar y a moverse por sí solos. Adoptando una nueva forma, las pequeñas criaturas empiezan a huir del lugar. Al ver que han vencido, los mercenarios celebran diciendo que su reputación se disparará. Saliendo del bosque, él dice que fue un buen trabajo para todos. Con una mirada seria, observa los restos de la criatura esparcidos por el suelo. En el suelo, uno de los núcleos de la criatura continúa pulsando lentamente. De repente, uno de los mercenarios aparece gritando que él también sobrevivió. Desde lejos, una mujer misteriosa observa toda la escena detrás de un árbol. Ella dice que los hijos del magnate no fueron diferentes de su padre al final. Llorando,
Se pregunta cómo podían ser tan incompetentes e inútiles. En eso, se da cuenta de que Jin se acerca al núcleo de la criatura y siente curiosidad. Al verlo tomar el núcleo, se vuelve aún más desconfiada y curiosa. Sentado junto a la hoguera, se prepara para comer uno de los núcleos que consiguió. Observando el núcleo, lo analiza con una mirada seria y curiosa. Sin dudarlo, se lleva el núcleo a la boca y empieza a comérselo. Cerrando los ojos, siente los efectos del núcleo en su cuerpo. De repente, tiene una visión de un hombre atado a una mesa. Se da cuenta de que es el recuerdo de alguien, pero no sabe de quién. La mujer dice que la muerte de su padre fue resultado de su incompetencia. Luego le advierte que si quiere vivir, necesita mostrar resultados. Continuando, le dice que muestre lo especial que es en realidad. Con un frasco en la mano, dice que quiere ver si vale la pena. Derramando el líquido, obliga al hombre a beber la extraña sustancia. Con un grito de dolor, su cuerpo comienza a transformarse lentamente. Volviendo en sí, se queda impactado por el recuerdo que acaba de ver. Con el cuerpo temblando, vomita todo lo que comió en el bosque. Asustado, sale corriendo a toda velocidad lejos del campamento. Caído en el suelo, vomita todo después de la perturbadora visión que tuvo. Se explica que comer un núcleo raramente puede darte el poder del monstruo, o a veces, te hace absorber sus recuerdos, pero con efectos secundarios. Entonces se da cuenta de que el recuerdo era de uno de los hijos del magnate. Atando cabos, entiende que el líquido contenía el karma que los transformó. Entonces se pregunta si esa mujer sería una sacerdotisa de la oscuridad. Con la revelación, se queda en shock al entender la verdad detrás de todo. Acercándose, Claire lo llama y le dice que necesitan irse pronto. Notando el sudor, le pregunta por qué está de esa manera tan extraña. Preocupada, le pregunta si comió otro núcleo interno y lo regaña. Se pregunta si debería contarlo, pero teme que pueda causar un malentendido. Decidiendo ocultarlo, dice que no es nada y que lo mantendrá en secreto. Desde lejos, la mujer misteriosa continúa observando todo el movimiento del grupo. Con una sonrisa, parece estar tramando algo en contra de todos ellos. Volviendo al campamento, continúa su viaje junto con sus compañeros. Con una mirada desconfiada, la mujer misteriosa observa la conversación del grupo. Se reúnen para discutir los acontecimientos recientes del peligroso viaje. Ella se pregunta si él está tramando algo, ya que come núcleos crudos. Sonriendo, dice que siente curiosidad por lo que sucederá en el futuro. Luego se pregunta si serán aliados o enemigos cuando se encuentren. Cambiando de escena, el grupo se reúne para el funeral del aprendiz de caballero. Con su espada, el caballero sagrado rinde su último homenaje al aprendiz. Ofrece sus plegarias a Ea, el dios de la armonía, por su descanso. Dice que Rex fue valiente y dedicó su vida entera a la paz. Finalizando, pide que la partida de su aprendiz no sea en vano. Recordando el duelo, Jin piensa que es una lástima que haya muerto tan joven. El caballero mira a Jin con una expresión confusa y llena de dudas. De repente, se asusta al ver una criatura extraña en las alturas. Con sorpresa, grita que eso es un lobo rojo en el acantilado. Gruñendo, el lobo mira al grupo desde arriba con una mirada amenazante. De repente, el caballero se arrodilla frente a él y le agradece. Sin entender, le pregunta por qué está haciendo eso de la nada. El caballero explica que el lobo rojo es el compañero más cercano del dios. Cree que la aparición del lobo significa que el dios los está consolando, pero Jin dice que el lobo es solo su perro callejero de mascota. Al notar la incredulidad, decide llamar al lobo para que se acerque. Con una mirada seria, le ordena a Totó que deje de hacer tonterías y venga. Con miedo, el lobo obedece la orden de su amo y se acerca. Saltando del acantilado, corre en dirección a Jin a gran velocidad. Aterrizando frente a él, el lobo demuestra que realmente es su mascota. El caballero dice que el lobo es un monstruo que ni la orden pudo domar. Luego explica que mató a un hombre lobo y el lobo lo sigue desde entonces. Sin entender la explicación, el caballero se pregunta qué clase de tipo es. Dándose la vuelta, simplemente observa la escena con una mirada pensativa. El lobo, por su parte, solo mira la tumba del aprendiz en silencio. Acercándose a él, el caballero le pregunta si puede pedirle un favor. Le pide entonces que, si el lobo no tiene nombre, lo llame Rex. Explica que llamar a un monstruo sagrado perro callejero es un tanto inapropiado. Además, desea que la voluntad de Rex no termine allí con su muerte. Refuerza la petición, diciendo que él no soltó su espada hasta el final. Entonces le pide al lobo rojo que lleve su legado bajo el nombre de Rex. Reflexionando, piensa sobre el legado de Rex y la petición del caballero. Volteándose hacia el lobo, le pregunta si el animal está de acuerdo con el nuevo nombre. Asintiendo con la cabeza, el lobo parece aceptar el nombre y el legado de Rex. Viendo la confirmación, mira al caballero y acepta la petición. Con una sonrisa, el caballero le agradece por haber aceptado el favor. De repente, un anciano misterioso se acerca al grupo en el bosque. Sonriendo,
pregunta si por casualidad apareció en un mal momento para ellos. Sorprendido, el caballero lo reconoce y lo llama anciano con respeto. Entonces se da cuenta de que si es un anciano, eso lo convierte en una autoridad. Se revela que él es Bao, el anciano de la tercera ciudad pionera. Junto con el anciano, un grupo de guerreros se acerca al lugar del funeral. Saludando al anciano, el caballero se inclina con respeto y reverencia. Pidiendo disculpas, el anciano lamenta la intromisión durante el funeral del aprendiz. Luego revela que está allí para investigar la muerte del hijo del magnate. Sorprendido, el caballero se pregunta si todavía son los principales sospechosos. Sin entender, Jin pregunta si aún estaban bajo sospecha por la muerte. Él piensa que tiene sentido, ya que el cliente murió durante la misión. El caballero pregunta si sus pruebas no fueron suficientes para exonerarlos. Con una mirada seria, el anciano dice que las pruebas fueron más que suficientes. Él dice que cómo se transformaron en esas abominaciones sigue siendo un misterio. Acercándose, dice que el caso apesta a la participación de un sacerdote oscuro. Mirando a Jin, le pregunta directamente qué piensa de toda la situación. Sorprendido, Jin se pregunta cómo es que el anciano sabe su nombre de repente. Luego le pregunta si el anciano cree que él es un sacerdote oscuro. Al escuchar la pregunta, el anciano solo mira a Jin en silencio por un momento. Cambiando de escena, se muestra la arena Britra de la tercera ciudad pionera. Dentro de la arena, el lugar está vacío y silencioso, sin ningún movimiento. El anciano dice que las personas fuertes como él suelen destacarse desde jóvenes, pero continúa diciendo que él apareció de la nada y realizó grandes hazañas. Además, comenta que convenientemente, él está conectado con el incidente de la abominación. Entonces le pregunta si Jin no encuentra toda esta situación un poco sospechosa. Él piensa que es normal que sospechen de él, ya que no es de este mundo. Con una mirada seria, se prepara para responder a la pregunta del anciano. Él entonces pregunta qué tiene que ver eso con que tenga que batirse en duelo. El caballero dice que él acaba de salir de una batalla y no está en condiciones. Pero el anciano simplemente pregunta y qué, ignorando por completo la excusa. Con una mirada seria, pregunta si Jin no va a cooperar con la investigación. El caballero se da cuenta de que al anciano no le importa en absoluto su condición. Piensa que no puede simplemente golpear a alguien que cree que es un sacerdote. Además, cree que luchar contra un viejo sería un poco vergonzoso. Sonriendo, el anciano dice que parece tener muchas cosas en la cabeza. Con una aura poderosa, dice que la preocupación por su edad es innecesaria. Afirmando el pie, se prepara para mostrar su verdadera fuerza en la arena. Luego dice que se convirtió en un anciano puramente debido a su habilidad. Sorprendido, Jin se da cuenta de que el anciano es extremadamente rápido para su edad. Con un movimiento rápido, se prepara para usar una de sus técnicas. Usando su habilidad, golpea a Jin con el tañido de la gran campana. Sintiendo el golpe, Jin grita de dolor al ser alcanzado de lleno por el ataque. Con el impacto, es lanzado con fuerza contra una de las hogueras. Preocupado, el caballero le grita y le advierte sobre el poder del anciano. Explica que el anciano es el más fuerte entre todos los monjes de Brita. El anciano entonces le dice al caballero que no sea parcial en la pelea. Moviéndose rápidamente, se prepara para continuar la secuencia de ataques. Advierte que podría ponerse celoso y olvidarse de contenerse. Con un golpe rápido, golpea a Jin con fuerza justo en el estómago, pero el golpe es detenido por su mano, que logra sujetar el ataque. Sorprendido, el anciano se pregunta cómo logró detener el golpe con las manos. Él entonces se da cuenta de que el golpe dolió y le dio en el mismo punto que la abominación. De repente, se da cuenta de que su cuerpo está completamente curado de todas las heridas. La herida de la abominación debería haber tardado al menos 2 semanas en cicatrizar. Mientras luchaba, recuerda la herida que tenía y nota la curación. Nota que incluso el daño del último golpe del anciano ya ha desaparecido. Impactado, se pregunta si obtuvo la regeneración de la abominación al comerse el núcleo. Con una sonrisa, dice que esta es la mayor de las suertes. Volviendo a la pelea, intercambia una secuencia de golpes con el anciano. El anciano pregunta si no debería estar herido, y Jin lo anima. Dice que le encantaría continuar, pero no puede exceder los límites de la pelea. Avisando que ha confirmado los rumores, dice que es hora del siguiente paso. Él entonces pregunta cuál sería el siguiente paso, y el anciano se prepara. Usando su habilidad, dice que usará su ojo de la mente. Con el símbolo en su frente, el anciano lo mira fijamente con el ojo de la mente. Explica que renunció a su vista para abrir un tercer ojo. Se dice que el ojo de la mente ve hasta la verdadera esencia de una persona. Usando su habilidad, intenta descubrir si Jin es un sacerdote oscuro. De repente, la visión de aquel monstruo insecto surge en la mente del anciano. La criatura se prepara para atacar,
juntando sus garras delanteras una vez más. Sus múltiples ojos revelan una presencia maligna y extremadamente poderosa de nuevo. Apartando la visión, el anciano le ordena al mocoso que se quite de su camino. Asustado, se aleja e intenta entender lo que acaba de suceder. Con el símbolo brillando, dice que aquello es un mundo mental. De repente, es rodeado por varias criaturas demoníacas y sombrías. Asustado, tropieza hacia atrás e intenta alejarse de esa visión. Preocupado, Jin pregunta si el anciano está bien, pero él no responde. El anciano dice que ese mundo mental es espeluznante y que nunca ha visto nada igual. Entonces concluye que él no es un sacerdote oscuro en ese caso. Preocupado, llama al anciano para ver si está bien. Inclinándose, el anciano se disculpa por su falta de modales. Luego revela que quería contratarlo para una misión contra los sacerdotes oscuros. En eso, una mujer misteriosa se acerca al grupo y llama su atención. Caminando en su dirección, ella dice que es un placer conocerlo. Luego se presenta como Cindy, la hija menor del insecto dorado. Caminando por el bosque, continúan su viaje para resolver el misterio. Cindy explica que no es la primera vez que esos monstruos aparecen por allí. Recientemente, muchas personas se están transformando en monstruos en la tercera ciudad pionera. Con una mirada seria, él comienza a pensar en la contaminación del bosque. De repente, Jin nota algo extraño más adelante y se detiene. Al acercarse, encuentran una extraña criatura en medio del bosque. La criatura está siendo atacada por un grupo de personas con máscaras extrañas. Se revela que la criatura es un núcleo de fisura que contamina el lugar. Por un lado, un grupo de sacerdotes reza para purificar la tierra de la maldición. Rezan con fervor, pidiendo ayuda para lidiar con la peligrosa situación. Por otro lado, los hombres enmascarados continúan atacando a la criatura con sus armas. Le disparan una sustancia extraña a la criatura, intentando destruirla con todas sus fuerzas. Él piensa que purificar un núcleo de fisura no parece ser algo común. Entonces pregunta si el poder del karma no debería debilitarse con la distancia. Con la confirmación, se da cuenta de que algo muy extraño está sucediendo allí. Asintiendo con la cabeza, ella confirma su sospecha sobre la situación. Cindy entonces dice que eso significa que alguien se está moviendo tras bastidores. Con una mirada seria, él concluye que es un sacerdote de las tinieblas. Ella advierte que si los monstruos continúan aumentando, la ciudad correrá peligro. Con una mirada preocupada, el anciano dice que en el peor de los casos, teme que puedan perder la ciudad entera por la contaminación. Por eso, intentaron encontrar el escondite del sacerdote de las tinieblas. Con una mirada seria, comienza a explicarle la misión a Jin. Luego lo invita a participar en la operación de exterminio en 2 semanas. Él entiende que eso era lo que querían pedirle desde el principio. Es una petición del anciano Bao y de Cindy, la única heredera del magnate. Sonriendo, se da cuenta de que es una petición de figuras muy importantes de la ciudad. Entonces se pregunta si finalmente ha sido reconocido por sus habilidades. Cambiando de escena, el grupo continúa su viaje de regreso a la ciudad. Preocupada, Claire dice que estaba muy ansiosa por su tardanza. Ella dice que si te acusan de ser un sacerdote, pueden torturarte. Imaginando la escena, él se pregunta sobre la tortura y se pone aprensivo. Al llegar a un nuevo lugar, ella celebra que llegaron a salvo. Mirando al horizonte, él se pregunta qué lugar es ese frente a él. Se revela que llegaron a Yurgis, la ciudad amurallada y segura. De una escala imposible, la ciudad es el lugar más seguro del mundo. Observando la ciudad, él se pregunta si algún día podrá vivir allí, pero decide que aún no es el momento y llama al caballero. Con una mirada cansada, el caballero se voltea para escuchar lo que tiene que decir. Entonces sugiere que descansen un poco antes de continuar el viaje. Como todos están cansados, deciden detenerse y descansar un poco cerca del Tarasque. El líder del grupo le pregunta si se va a la tercera ciudad pionera. Él dice que, aunque sea repentino, cada uno sigue su propio camino. Asintiendo, él pregunta qué van a hacer ahora que la misión terminó. Sonriendo, el líder dice que va a beber un poco, y luego a beber un poco más. Volteándose hacia Claire, le pregunta qué piensa hacer ahora. Ella responde que cree que buscará otro trabajo para juntar dinero. Él le pregunta si no ganó suficiente dinero, pero ella dice que no. Confundido, le pregunta para qué necesita tanto dinero. Ella explica que, aunque es una maga, hasta ahora solo ha reunido conocimientos comunes. Dice que puede vivir así, pero quiere aprender magias más avanzadas. Por eso, está juntando dinero para ir a la Torre Mágica. Él piensa que la Torre Mágica es como una universidad de magia. Después de pensar un poco, decide hacer algo para ayudarla. Parándose frente a ella, se prepara para darle un regalo. Entonces pregunta si la bolsa de monedas que tiene es suficiente. Mostrándole el dinero, dice que es para ayudarla a ir a la torre. Sorprendida, ella dice que no puede aceptarlo, pues sería una desvergüenza. Pero él explica que no es gratis, sino el pago de una deuda. Impactado,
el líder del grupo se pregunta si le va a dar todo eso. Incapaz de negarse, ella se queda en silencio por un momento. Entonces le entrega la bolsa de monedas en sus manos con una sonrisa. Con una sonrisa, él dice que se verán de nuevo la próxima vez. Sorprendida por su actitud, ella se queda sin palabras y solo lo mira fijamente. Con el rostro sonrojado, ella continúa en silencio, procesando lo que sucedió. De repente, ella lo sujeta por la capa y le impide irse. Agradeciéndole, dice que con seguridad le devolverá este favor en el futuro. Con una mirada determinada, promete que lo recompensará por el gesto. Él solo la mira en silencio, aceptando su promesa sin decir nada. Despidiéndose, les dice a todos que se cuiden en el viaje. Con la bolsa de monedas, ella y el líder se despiden de él. Dándole la espalda, comienza a caminar hacia su nuevo destino. Él entonces parte en su viaje, dejando atrás a sus antiguos compañeros. Mientras tanto, el lobo se estira en el pasto, llamando la atención del caballero. Viendo al lobo, el caballero lo llama por su nuevo nombre, Rex, con una sonrisa. Con una sonrisa, el caballero se despide de Rex y observa su partida. Caminando hacia el atardecer, se despide de su compañero. Caminando por la ciudad, Jin observa el movimiento de los guardias y los habitantes. Se da vuelta por un momento, sintiendo que lo observan desde lejos. En la muralla, Cindy dice que él parece preocupado por algo. Él le pregunta de qué habla, y ella menciona al mercenario. Con una mirada seria, ella continúa presionando al anciano sobre el asunto. Le recuerda que él mismo dijo que Jin parecía haber consumido un núcleo. El anciano solo la mira en silencio, sin responder a su pregunta. Él dice que solo porque lo consumió, no significa que sea un sacerdote. Ella lo reprende, diciendo que quien consume un núcleo pierde su propio ego. Cerrando los ojos, le pide al maestro que sea sincero con ella. Le pregunta si está protegiendo a Jin porque desea que le reste humanidad. El anciano recuerda a una figura enmascarada y se queda en silencio. Con una mirada triste, él solo mira al suelo sin decir una palabra. Entonces dice que no quiere continuar esa conversación y se aleja. Ella pide perdón por su grosería, pero le advierte una cosa. Le dice que guardará el secreto, pero que si él se equivoca, ella misma lo acusará. Y añade que, cuando eso suceda, ni siquiera el anciano saldrá ileso. Dándole la espalda, se aleja y deja al anciano solo en la muralla. Él dice que eso no sucederá, pues confía en su decisión. Explica que su mundo mental no se ha derrumbado, a pesar de los núcleos. Concluye que esa es una prueba irrefutable de que ha mantenido su humanidad. El secreto se mantiene porque el mundo aún no está listo para aceptarlo. En la muralla, observa a Jin alejarse con el resto de los guerreros. Él cree que el poder que carga ese joven puede traer esperanza. Mirando al horizonte, parece tener fe en el potencial del joven guerrero. Marchando en formación, un gran ejército se prepara para la batalla que se avecina. Se revela que son la primera fuerza expedicionaria de la ciudad pionera. Uno de los soldados dice que hay tiempos de paz y tiempos de lucha. Con el sonido de las lanzas, el ejército se prepara para el combate inminente. Entonces dice que la lanza apuntó a su mano y le dio una orden. Con la lanza clavada en el suelo, el ejército se prepara para la batalla. El soldado dice que la lanza apuntó a su corazón y le ordenó. De repente, toma una piedra y se golpea la cabeza con fuerza. Asustados, los soldados a su alrededor no entienden lo que está sucediendo. Con la cabeza sangrando, arroja la piedra al suelo y mira fijamente a los soldados. Empezando a contar, se prepara para mostrar su habilidad de regeneración. La herida en su cabeza comienza a cerrarse de forma rápida y extraña. Los gusanos dentro de su cabeza se mueven, sanando la herida por completo. Explica que obtuvo la habilidad de regeneración al consumir un núcleo. Revela que la fractura causada por la bestia se curó en solo 2 días. Con una sonrisa, se da cuenta de lo poderosa que es su nueva habilidad. Entonces dice que por eso vale la pena consumir los núcleos. Uno de los soldados comenta que no sabía que se aplastaba su propia cabeza. Disculpándose, dice que solo tenía algo que quería probar con ellos. Se revela que el hombre es Roland, el comandante supremo de la fuerza expedicionaria. Dice que le gustan los genios como él, que piensan de forma original. Continúa diciendo que debe ser un genio extraordinario, ya que fue recomendado. Sin que le guste la conversación, pregunta cuál es el plan para la misión. Sonriendo, elogia la impaciencia y eficacia del genio que tiene delante. Explica que se dirigen al bosque al norte de la ciudad pionera. El tiempo de la batalla dependerá de la situación, pero el objetivo es de 10 días. Entonces cuestiona si 10 días no sería demasiado tiempo para la misión. El comandante está de acuerdo, diciendo que normalmente sería mucho tiempo para eso. De repente, una extraña criatura emerge de la tierra y se prepara para atacar. Explica que, debido a los núcleos, el territorio de las bestias se ha expandido. Asustado, uno de los soldados le grita al comandante, advirtiéndole del peligro inminente. Desenvainando su arma,
el comandante se prepara para enfrentar a la criatura rápidamente. Con un golpe preciso, corta a la criatura por la mitad con su espada. Entonces dice que 10 días es poco tiempo, ya que las criaturas no dejan de aparecer. De repente, varias otras criaturas emergen de la tierra y rodean al grupo. Gritando, el comandante avisa que es una emboscada y ordena a todos que se preparen. Con un rugido, las criaturas avanzan con todo para atacar al ejército. Al atacar a los soldados, las criaturas comienzan a causar varias bajas en el grupo. Reconoce a las criaturas como ratas sanguijuela y se sorprende de que puedan cavar. El comandante entonces grita a todos que protejan sus espaldas y no se den la vuelta. Luchando juntos, los soldados intentan protegerse del ataque sorpresa de las criaturas. De repente, el comandante ve a Jin quieto y le grita que tenga cuidado. Le grita que tenga cuidado, pero es demasiado tarde para advertirle. Con los ojos bien abiertos, ve a Jin ser rodeado por las criaturas. Dejándose atrapar, es completamente rodeado por las ratas sanguijuela. Las criaturas lo agarran por todos lados, preparándose para devorarlo. Con sus garras, lo sujetan con fuerza y lo inmovilizan en el suelo. Gritando, el comandante le pregunta si se ha vuelto loco y qué está haciendo. Con una daga, ataca a una de las criaturas que lo sujeta con fuerza. Mientras ataca, comienza a masticar a la criatura. Gritando, las criaturas comienzan a devorarlo con sus afilados colmillos. Entonces se pregunta si heredará la habilidad de ellas si las devora. Piensa que las bestias demoníacas ya no le parecen monstruos. Sosteniendo el núcleo, se prepara para absorber el poder de la criatura. Entonces, comienza a devorar los núcleos uno por uno, sin dudar. Se explica que al consumirlos, existe la posibilidad de adquirir la habilidad. Ese fue el verdadero secreto de su supervivencia durante 12 años. Con el rostro ensangrentado, se prepara para seguir devorando los núcleos. Dice que ya se está llenando y que ha devorado unos 40 de ellos. De repente, un soldado lo encuentra en medio de la masacre y se asusta. Preocupado, el soldado le pregunta si está bien y qué sucedió allí. Él grita que de esa forma no podrá comerse los núcleos a escondidas de todos. Apartando al soldado, le dice que no se preocupe, que están a salvo. De repente, el coro sagrado comienza a tocar una canción de fortalecimiento. El comandante y sus músicos tocan sus instrumentos con gran concentración y habilidad. Con una sonrisa, usa su violín para aumentar el poder de los soldados. Con la música, los soldados gritan que están rebosantes de energía y poder. Entonces se da cuenta de que la resistencia y la defensa de los soldados han aumentado. Sorprendido, piensa que el comandante era un espadachín, pero en realidad es un soporte. Gritando, uno de los soldados le avisa a todo el ejército que se preparen para luchar. Con la energía renovada, dice que es hora del contraataque contra las criaturas. Al llegar la noche, la luna llena ilumina el campamento de los soldados. Con los cuerpos apilados, un soldado pide a todos que se reúnan para el registro. Luego avisa que los resultados contarán para la recompensa y pide cooperación. Un soldado dice que no puede entender sus extrañas actitudes en la batalla. Sin conseguir la habilidad, cava el suelo con las manos. Frustrado, se pregunta si de verdad no pudo obtener la habilidad de excavar de las criaturas. El comandante le pregunta si está bien, y él se disculpa por la preocupación. Él dice que la batalla fue impresionante y que pensó que iba a morir. Sonriendo, continúa diciendo que demostró todo con sus resultados. Entonces revela que supo que mató a 267 ratas sanguijuela él solo. Explica que los soldados comunes matan 4 o 5, y los caballeros matan 150. Con una sonrisa, dice que eso es lo que se espera de un genio. Pensando en el tiempo, dice que si no devorara los núcleos, sería un desastre. Con una mirada confusa, pregunta si el comandante era realmente un soporte. Él le pregunta si está menospreciando a los soportes, pero Jin lo niega y le explica. Dice que pensó que estaba más interesado en la fuerza bruta en la batalla. Avergonzado, el comandante dice que acertó de lleno en su análisis. Confiesa que, en el fondo, también quería empuñar una espada en la batalla. Explica que la razón por la que la alianza de la Orden lucha es por la paz. Recordando el pasado, dice que eligió el papel con el que más podría ayudar. Dice que su esgrima es mediocre, pero su música es una de las mejores. Entonces se da cuenta de que el comandante es mejor persona de lo que pensaba. Con una sonrisa, dice que Roland parece ser una muy buena persona. Luego le pregunta si podría escuchar un poco de la música del comandante. Meciéndose con el viento, las banderas de la Orden destacan en el campamento. Una semana después, el ejército continúa su viaje por el peligroso bosque. Avanzan por la tierra demoníaca, destruyendo varios núcleos de fisura en el camino. En una reunión,
Discuten sobre las bestias más fuertes que encontrarán. Uno de los soldados dice que están aún más animados que al principio. Gritando, un grupo de goblins avanza para atacar al ejército con todo. Con su espada, le corta la cabeza a uno de los goblins de un solo golpe. Enfrentando a un monstruo conejo, se prepara para la batalla contra la criatura. Con un corte preciso, acaba con el monstruo de un espadazo. Comiendo el núcleo, intenta absorber la habilidad de la criatura para sí mismo. Entonces se da cuenta de que fue otro fracaso y no consiguió la habilidad. El comandante nota que siempre que aparece un monstruo, él lo resuelve todo solo. Con un suspiro, se une a los demás para discutir la situación actual. Uno de los caballeros dice que ser superado por un mercenario es humillante. Otro se queja de que los soldados están demasiado relajados y recibirán recompensas. Pero el comandante dice que eso es bueno, ya que nadie resultó herido. Dice que necesitan descansar mientras puedan para la próxima batalla. El viaje continúa hacia un desfiladero estrecho y peligroso. Al llegar al escondite, encuentran a varias personas sobre pilares de piedra. Uno de los hombres se pregunta si la alianza de la Orden viene a atacarlos. Luego cuestiona cómo lograron descubrir la ubicación de la base secreta. La mujer dice que sería extraño si no sospecharan, con tantos núcleos esparcidos. Ella continúa diciendo que cree que el más joven de ellos ya lo predijo todo. Con una sonrisa, dice que el elegido no puede ser tan incompetente. Abajo, un hombre misterioso observa a los otros sacerdotes oscuros en el lugar. Les dice que no se preocupen, pues defender es más ventajoso que atacar. Con una sonrisa, dice que la reacción de ellos fue solo un poco más rápida. Entonces asegura que el gran plan de la oscuridad no sufrirá ninguna interferencia. Afuera, el ejército se prepara para invadir el escondite de los sacerdotes. De repente, son sorprendidos por una telaraña gigante en la entrada. El ejército queda atrapado en la telaraña, sin poder avanzar ni retroceder. Atrapados en la trampa, son rodeados por varias arañas gigantes y peligrosas. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.